Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenido, bienvenida, hipócritas lectores. Soy Christian Barnken y este es el podcast Tu hipócrita lector de Radio Pauta. Como se los he explicado otras veces, el título de este podcast tiene que ver con un poema del poeta francés del siglo XIX, Charles Baudelaire, que al comienzo de Las Flores del Mal le hace un poema al lector en el que de alguna manera lo acusa de hacerse el leso y le dice, lo señala con el dedo, tú hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos un hipocritísimo lector, como decimos acá. Sabemos que es un lector, sabemos que le gusta la lectura, que la lectura ocupa un espacio en su vida, una vida bastante agitada, ustedes ya entenderán por qué, e intensa. Él es economista, uno de los más destacados economistas, no solo de Chile, sino, pienso yo, de nuestro continente. Es actualmente ministro de Hacienda. Casi pudo haber sido arquitecto, una de sus pasiones son las casas, pero también el arte y otras. Mario Marcel, en Tu hipócrita lector. Ministro, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Muchas gracias, Cristian, por la invitación, que además a mí me permite salirme un poco de la coyuntura, desde luego, económica, que siempre es tan demandante. Tan demandante. Y de repente, en momentos de turbulencia económica, ¿se refugia en la literatura o el refugio dónde lo busca? Sí, sobre todo aprovecho mucho para leer en los viajes, en los aviones, en los traslados de un lado a otro, cuando estoy lejos. Esos son los tiempos que yo tengo para leer, que no son muchos, por lo tanto he bajado un poquito la lectura respecto a lo que hacía tradicionalmente, pero igual me la arreglo para ir ¿Y cómo lee en digital en los aviones o también en físico? No he podido pasarme lo digital. El libro con sus páginas y su olor es difícil de abandonar. Sigue siendo un lector análogo. Vamos viendo un poco la historia suya, ministro. A ver, usted estudió un poco su infancia. Siempre aquí no se asuste porque no vamos a hacer un psicoanálisis, sino que un psicoanálisis de lector. Ya. Siempre nos metemos un poco en la infancia, en las primeras lecturas. ¿Quién leía en su casa? ¿Por dónde llega su interés por la literatura, la historia? Ahí vamos a especificar un poco más. Bueno, mi primer libro fue El llamado de la selva, de Jack London. Gran libro. Que me lo leyó mi mamá, porque yo todavía no sabía leer. Se lo leía en la noche. ¿No? Claro, tenía 4 o 5 años. Ya. Me lo leía en la noche. Es un gran libro. Es un libro maravilloso. Que uno lo conecta con los animales, además sí. Ese mundo como de aventuras del Yukón, de los buscadores de oro. Y después me leyó Episodios Nacionales de Liborio Brieva, que contaba las historias de Manuel Rodríguez, qué sé yo, durante la época de la independencia, y después ya empecé a leer yo solo, pero esos fueron mis primeros libros. Bueno, ¿y qué es lo que más le quedó o le quedó en el recuerdo, en el imaginario del llamado a la selva? Que además es la historia de él, la biografía es maravillosa. Jack London era un autodidacta prácticamente, ¿no es cierto?, que tuvo que ejercer distintos oficios, pero escribe como los dioses, escribe Jack London. Sí, o sea, bueno, El llamado a la selva es un libro sobre el espíritu del lobo que vive dentro del perro. Y bueno, hace no mucho tiempo leí una biografía de Jack London y la verdad es que él tuvo una vida muy interesante, bien dramática, la verdad. Muy dramática, sí. Murió joven, de hecho. Muy joven. Y él durante muchos años era bastante pobre, trabajaba en empleos de todo tipo para lograr subsistir, hasta que se fue al Yukón, a Alaska, en busca del oro, de esta fortuna. Y en un invierno crudísimo, encerrado en una cabaña, escribió en una viga que no iba a ser más pobre porque se iba a dedicar a escribir. Qué notable promesa. A partir de ese momento, bueno, él se transformó en una celebridad, era además una persona muy progresista políticamente, entonces daba charlas muy activo a trabajadores, qué sé yo. Y luego logró juntar una pequeña fortuna,
pero tenía una madre muy demandante, una familia muy demandante que le absorbían toda la plata y bueno, terminó muriendo joven. Claro, y ese libro es uno de los clásicos, ¿no es cierto?, de la literatura en inglés, un clásico universal, el libro que escribió Jack London. Usted estudia en el Instituto Nacional. Bueno, todo el institutano es marcado por esa impronta profundamente, con los que yo he hablado y he entrevistado a lo largo de mi vida. Uno le habla al Instituto Nacional y casi que se paran y cantan el himno, ¿no es cierto? Me imagino que se lo conoce muy bien. Sí, por supuesto. Y me imagino que ese Instituto Nacional en el que usted estudió, tiene que haber sido un lugar, un hervidero de profesores interesantes, de compañeros interesantes de conversación. A ver, ¿qué le pasó a usted ahí como lector interesado en la literatura en ese lugar, en ese emblemático liceo público? Sí, bueno, a mí me tocó, ¿cierto?, unos años de democracia, el golpe y dictadura. Entonces estuve en el Instituto Nacional entre el 70 y el 76. Y por supuesto muchas cosas cambiaron en el camino, pero había profesores que eran muy potentes. Y yo tuve dos profesores que me marcaron mucho. Primero mi profesora de Ciencias Sociales, Marion Soto, que en esa época estaba casada con Lucho Alarcón. Ella terminó muriendo joven, era actriz, y murió joven de cáncer. Con el gran actor. Claro. De gran actor, uno de los grandes actores chilenos de cine y teatro, Luis Alarcón, ¿no? Sí, así es. Entonces, ella, por ejemplo, nos llevó a ver 2001 Odisea del Espacio. Ahí en el cine, en el Santa Lucía. Santa Lucía. Yo también lo vi ahí, que fue debe haber sido una... ver esa película es un acontecimiento. Claro, ¿no? Y además ella nos motivaba para discutir sobre el mensaje, etcétera. Y el otro profesor fue Rubén Infante, que fue mi profesor de castellano, que nos hizo leer al boom latinoamericano casi en el momento en que estaba ocurriendo. Qué notable. O sea, leímos Cien años de soledad, La ciudad de los perros, en fin, Cortázar, etcétera, en el año, debe haber sido el año 71, 72, por ahí. Estábamos leyendo esos libros. Qué fantástico, y poder leer la literatura que se está haciendo ahí en el propio idioma. Y de ese boom o de ese playa de escritores, Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, tantos otros, ¿no? Bueno, hay que meter también a nuestro José Donoso, Jorge Edwards. ¿Cuál de todos lo marcó a usted más como lector? ¿O qué novela particularmente le tocó personalmente más? Bueno, sin duda Cien años de soledad, porque era como una explosión en la cabeza, una explosión de imaginación. Como que a uno lo hacía ir más allá de muchos límites que conocía de lo lógico, etc. También me impresionó mucho La ciudad de los perros, porque coincidía mucho con la época de la adolescencia en que uno estaba. Yo diría Julio Cortázar, varios de sus cuentos, la verdad es que, o sea, como cuentista me parecía espectacular. Así que no, fue un periodo muy, muy potente, y yo después de ahí, bueno, seguí leyendo, o sea, leí a Vargas Llosa más o menos hasta La guerra del fin del mundo, y con La guerra del fin del mundo me pasó que lo encontré espectacular como historia, hasta que me di cuenta que en realidad era un hecho de la vida real. Claro. Y que la historia real era casi tan fantástica. Casi mejor que la ficción. Casi fantástica. Claro, ahí hay como una exploración de Vargas Llosa como en otro género, como que cruza un poco lo que había hecho antes, ¿no es cierto? O sea, ¿usted prefiere el Vargas Llosa antes de La guerra del fin del mundo? No, hasta la guerra del fin del mundo. Incluido la guerra del fin del mundo. Es que él es un gran narrador. La verdad es que es un escritor que uno lo lee así de corrido, y es un gusto leerlo. Pero después ya empezó a ponerse más político, qué sé yo, ya como que ya no me gustó tanto. Claro, obviamente, entró en política, se convirtió al liberalismo, tuvo ahí un camino y siguió escribiendo como ensayista y como... Bueno, y además intervino en la política, participó activamente en la política. Y de los narradores chilenos, ¿hay alguno que le haya interesado en algún momento o que todavía le interese o le entusiasme? Bueno, José Donoso lo leí bastante, casi todo lo de él. Después me gustó mucho Hernán Rivera Letelier.
Me gustan mucho escritores que a uno lo lleven como a épocas distintas, pero de Chile. Entonces, donde uno puede como reconocer en parte cosas que ve, pero, no sé, 50, 80, 100 años atrás. Así que la verdad es que escritores chilenos he ido así de manera más o menos saltada leyendo a través del tiempo. Bueno, por supuesto es lo obvio, Isabel Allende. Claro, claro. Y Hernán Rivera Letelier, algunos consideraban que no era de los más grandes. Sin embargo, estoy de acuerdo con usted, que es un escritor que tuvo la gracia, de entrar en un mundo donde otros no habían entrado, donde nadie había ido a narrar y rescatar, como lo rescató él. Yo creo que eso tiene un tremendo valor. Claro. Ahora, la verdad es que de los escritores chilenos, el que a mí me fascinó fue Bolaño. Roberto Bolaño. Roberto Bolaño. Ya, sí. ahí estamos hablando de un escritor más contemporáneo, Sí, claro. que cambia un poco el paradigma en la literatura. ¿Qué es lo que le pasó Así con es. Bolaño? ¿Cómo llegó? ¿A través de qué libro llegó a él? A través de los detectives salvajes. Ya. Y yo empecé a leer ese libro y leí como las primeras 50 páginas y como que no me terminaba de agarrar bien, pero decidí seguir un poco más adelante y de ahí hasta el resto del libro me pareció espectacular porque es en el fondo un escritor que construye su propio universo. Cierto. O sea, después tiene estos libros como la historia de la literatura nazi en América Latina, que es un libro en que inventa toda una literatura. Claro. Un poco como lo que hizo Borgia, ¿no? De alguna manera. Así es. Así que leí varias cosas de Bolaño. Y después me pasó, años más tarde, que encontré a Javier Cercas en Soldados de Salamina. Gran libro. Donde Bolaño es un personaje de su libro. Sí, es un personaje de su libro, sí. Y ese libro yo lo leí durante un viaje a España, en Cataluña, y donde me llamó la atención que la narración parte en un lugar que se llama el Santuario del Collell, que corresponde más o menos a mi segundo apellido, que es como la misma raíz de mi segundo apellido. Viajando por Girona, encontré el Santuario del Collell y lo visité. Entonces, o sea, hay pocas veces que uno está leyendo un libro y lo conecta con cosas que le están pasando en ese instante. Evidente. Y eso me pasó mucho con Soldados Salamina. Con Javier Cercas. A ver, de alguna manera se ha dicho que los economistas, la economía tiene una parte humanista, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir que en Mario Marcel hay un humanista. ¿Tuvo alguna vez duda de lo que iba a estudiar, de haber tomado el camino de la economía, un camino que lo llevó a una especialización a más técnica, etcétera, de entrar a donde entró? ¿Tuvo alguna duda de haber estudiado una carrera humanista o haber soñado con algo así? Bueno, como tú comentabas al comienzo, yo tengo un corazón de arquitecto y yo había pensado estudiar arquitectura. Hasta cuarto medio tenía esa idea y en los últimos meses de cuarto medio se me vino a la cabeza que quería ser empresario, ganar plata, en fin, cosas así. Y posturé ingeniería comercial. Y no alcancé a empezar cuando ya me di cuenta que era un tremendo error, pero afortunadamente estaba la mención economía. Y tuve buenos profesores de economía en mi primer año, entonces me entusiasmé con eso y de ahí ya seguí de largo hasta toda la carrera y después, como profesión. Ahora, ahí en economía, así como hablábamos del Instituto Nacional, que hay, a ver, el pensamiento económico, ¿ha habido algún libro de pensamiento económico que haya sido para usted, así con la misma fascinación que puede leer una novela, leer un ensayo? ¿Qué ensayista económico, qué pensador económico o qué pensadores han sido para usted los más potentes o las lecturas que más lo han marcado? Bueno, para mí fue muy importante el ir a estudiar a Inglaterra. Yo fui a hacer mi posgrado en Cambridge. Cambridge, claro. Y eso significó pasar de estudiar economía a través de libros de texto
a estudiar a través de los escritos originales de las personas que desarrollaron las ideas. La fuente del pensamiento, ¿no es cierto? Exactamente. En Cambridge se enseña así desde el pregrado. Entonces uno aprende a ir como a las raíces de dónde vienen determinadas ideas, teorías, hipótesis, etc. Y dentro de eso hay un artículo de Sraffa del 1926 que se llama Producción de mercancías por medio de mercancía, que es un paper de 26 páginas, que es una maravilla de la literatura económica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay ahí? Porque desarrolla toda una visión de la economía, una forma de entender la economía, de cómo funciona el proceso productivo, cómo se genera valor, etcétera, a través de un desarrollo que es muy propio de él. O sea, él se apoya mucho en los economistas clásicos, pero metodológicamente es algo que él desarrolla matemáticamente, conceptualmente. O sea, tener todo eso en un paper de 26 páginas es una cuestión realmente extraordinaria. Ahora, para escribirlo, Sraffa se demoró como 20 años. Y él, de hecho, actuaba como bibliotecario de la Facultad de Economía de Cambridge. Y ahí lo escribía. Y ahí lo escribió durante muchos años. Y en la biblioteca del pensamiento económico, ¿cuáles son los libros que usted recomendaría a alguien joven que quiere empezar a estudiar economía y meterse y fascinarse? Porque la economía es fascinante. Digamos, al que le interesa, obviamente, pero ¿cuál sería esa biblioteca personal de autores o de libros? Sí, bueno, yo leí bastante a Keynes. Keynes. Y también no se tiene la gracia de que es como ver el pensamiento económico en su desarrollo. Algo que fue tan influyente en la economía mundial, ¿cierto?, durante muchas décadas. Sobre todo verlo en las cosas que él escribió ligado a fenómenos políticos de la época. Por ejemplo, tiene, lo más conocido, ¿cierto?, es la teoría general, pero tiene un libro que se llama How to Pay for the War, o Las consecuencias económicas de la paz, que son libros que tienen que ver con la salida de la Primera Guerra Mundial o las negociaciones del Tratado de Versalles. Cuál iba a ser el costo que eso iba a tener para la economía y la política mundial. Y lo mismo también sobre cómo podía ser la transición de la guerra a la paz desde el punto de vista económico. Entonces, esa economía como vinculada a hechos históricos yo la encuentro muy interesante. ¿Cuál economista tiene mejor pluma para escribir? De los economistas que leí. Economistas con buena pluma, yo creo que los clásicos son muy entretenidos. Adam Smith, y David Ricardo. Claro. Sí. Son muy... que a mí me gusta mucho la idea de como ver el pensamiento en pleno desarrollo. Ahora ya, por supuesto, hay muchos economistas modernos. A mí me gusta mucho James Tobin, por ejemplo. Háblenos de él. Al que no lo conoce, háblenos un poquito de él. Tobin es un economista post-keynesiano que lo que hace es tomar de Keynes la relación entre activos y flujos. O sea, en que vincula la contabilidad, que es algo como que a uno le parece tan árido, con los fenómenos económicos, como estos se reflejan en esa contabilidad, como esta marca las decisiones económicas. Él ganó el premio Nobel, tiene, ¿cierto?, su Nobel Lecture, es muy interesante. Y los otros que son muy entretenidos, ya viniéndonos más a tiempos presentes, son los autores de economía del comportamiento. Porque ellos ya desafían mucho la ortodoxia o la forma de pensar de los economistas en su análisis de costos-beneficios, ¿cierto?, la idea de la racionalidad económica pura, y lo ligan a cómo las personas realmente toman sus decisiones. Entonces introduce elementos de psicología, de marketing, sociología también. Sí, es muy interesante. Todo se cruza ahí. Sí. ¿Qué economista o libro de economía nos serviría hoy
en los momentos que estamos viviendo hoy en el mundo, hoy estamos viviendo una transición, no vamos a entrar en la coyuntura, pero claramente pareciera que estamos transitando, o por lo menos lo percibe la gente así, de un mundo a otro. Hay mucho movimiento, mucha incertidumbre, mucho cambio. ¿Qué libro de economía o de pensamiento le parecerá que usted que puede ser útil y que puede ayudarnos algo a leer o analizar lo que estamos viviendo hoy día? Yo creo en general la literatura que, o sea, hoy en día, a propósito que estamos en estos temas de guerra arancelaria y qué sé yo, creo yo que los libros que vinculan estos fenómenos de carácter más macro con la forma en que funciona la economía en términos de las decisiones de los agentes económicos, yo lo encuentro particularmente iluminadores. Hay libros, hay un libro que se llama Espíritus Animales, que está basado en un concepto de Keynes, pero que lo trae al mundo presente. Hay libros hay literatura que, por ejemplo, interpreta el desarrollo de los mercados en términos de cómo los mercados construyen narrativas en torno a los hechos económicos. Toda esa literatura yo la encuentro fascinante, interesante. Sí. Usted estuvo ahí un periodo en Cambridge y me imagino que estar ahí en ese espacio cultural también tiene, saliéndonos de la economía, le tiene que haber abierto otro horizonte, otras lecturas. ¿Qué autores descubrió? Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, yo de partida, cuando decidí ir a estudiar afuera, tomé una opción muy consciente por ir a Inglaterra en lugar de ir a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué Inglaterra? Porque sentía de partida que los temas económicos, las cosas que se discutían en Inglaterra, Reino Unido, tenían mucho más relevancia para nosotros que lo que se discutía en Estados Unidos. Y segundo, porque sentía que me iba a estar más en contacto con el mundo, porque yo conocí mucha gente que fue a estudiar a Estados Unidos, que se encerró durante 2 años, que se dedicó a estudiar como loco y nunca supo lo que pasaba a su alrededor. Entonces, por esa razón, en ese contraste, decidí ir a estudiar a Inglaterra. Y allá, de partida, me tocaron fenómenos contemporáneos bien importantes. Por ejemplo, el accidente de Chernobyl ocurrió cuando yo estaba allá. Ahí. Y en aquella época había mucha preocupación, se discutía en la televisión si la nube radioactiva iba a llegar a la isla británica o no. Sí. Me tocó el comienzo de la guerra de los Balcanes, cosas así. Tenía una compañera que estaba escribiendo una tesis sobre la economía Yugoslavia y entre medio se acabó Yugoslavia. Impresionante. Entonces eran cosas así bien potentes. Pero ligado más a la cosa, llamémosle cultural, en términos de literatura, una de las cosas que empecé estando allá fue a leer a Ian McEwan. Gran escritor, escritorazo. Tuve la suerte de conocerlo. Gran escritor, sí. Tuve una larga conversación con él, pero le puedo contar después. Sí, creo que ganó 2 veces el Booker Prize, me parece. 2 veces ganó, sí. Dicen que un darwinista que de alguna manera lleva el darwinismo a la literatura. ¿Qué piensa usted de eso? A mí lo que es como el elemento común de los libros de Ian McEwan es que en todos ellos hay un hecho aparentemente ínfimo que cambia la historia, cambia la trayectoria de la vida de los personajes. Desde los perros negros hasta la carta equivocada ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. Ya me acuerdo del título del libro. Entonces, eso yo creo que esa idea de un evento que uno lo hace cambiar la trayectoria que lleva su vida, creo que se acerca mucho a las cosas que a veces a uno le toca vivir. Desde luego, claro que sí. En algo se parece un poco a Paul Auster, que habla de la música del azar, el escritor de Brooklyn, ¿no? Podría haber... Sábado, ¿cuál es el libro que más... Atonement era el libro que... Atonement. Atonement, ya. Sí. Sábado también. ¿Cuál de las novelas de McEwan le gustó más? ¿O recomendaría? Atonement me gusta mucho. Ya.
porque es una historia tan dramática, o sea, de alguien que escribe un mensaje así, escribe algo como en broma, muy grosero, y se equivoca al momento de enviar una carta y manda ese mensaje, y a partir de ese momento cae en desgracia, Tremendo. va a la guerra, Sí. en fin, bueno. Igual hay otra novela de McEwan que parte con la historia de los soldados que cavaban minas en Berlín, ¿ah? Y donde se encontraban ciertos mineros, entre comillas, de un bando u otro haciendo sus túneles. Eso me parece una cosa realmente impresionante y que viene de la realidad. Por lo... Y no escogió Inglaterra también porque le gustaban los Beatles. Algo tiene que haber habido eso, ¿no? Sí, por Me parece que usted es fanático de los Beatles. Sí, me gustan mucho los Beatles, también me gustan los Rolling Stones. O sea, me gusta toda la época de las grandes bandas inglesas de los 70. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Y hay algún libro sobre los Beatles que haya leído o algo, alguna biografía o algo sobre los Beatles que le haya interesado? O sea, yo me junto mucho trivia de los Beatles que la agarro de distintos lados. Pero lo que sí leí fue una autobiografía de Keith Richards de Rolling Stones, claro, sí. Que es muy entretenida. Es muy entretenida, sí. ¿Sí? ¿Tú la conoces? Sí. Súper entretenida, súper vital. Ministro, dejamos un género o una disciplina que no la tomamos, que usted dijo que su mamá le leía los episodios nacionales. O sea, me imagino que de ahí le empezó a gustar la historia. Me imagino que le interesa la historia. ¿Es así? ¿Le interesan los libros de historia? ¿Por dónde va ahí en ese, como lector de libros de historia? ¿Cuál? Sí, yo leo harta historia y lo que me ocurre es que así como puedo seguir un escritor, como hablábamos recién de Ian McEwan, ahora estoy siguiendo a Almudena Grandes, por ejemplo. Ah, Almudena Grandes. Sí. Ya, sí. En historia tomo un periodo, un episodio y leo varias cosas sobre eso. Por ejemplo, hubo una época que me leí, no sé, muchos libros sobre la Guerra Civil Española. Ya. En la época del estallido me dediqué a leer sobre la Revolución Francesa. Ajá. Porque me parecía que tenía tenía muchos elementos. Claves para entenderla. Claro, exactamente. ¿Ya? Entonces eso agarro como ciertos periodos. O, por ejemplo, también he leído hartos libros sobre la Unión Soviética. ¿Ya? ¿Ah? Ahora, hace poco terminé una biografía de Lenin de Hélène Carrère, que... Sí, la madre de Manuel Carrer, que es gran experta en el mundo ruso. Es muy bueno ese libro de Lenin. Sí. Se ha publicado mucho sobre Lenin. ¿Qué descubrió de Lenin usted en ese libro que no sabía antes? ¿Qué le mostró? Sí, me ayudó a entender la lógica, la psicología, por así decirlo, del Partido Comunista en general en su desarrollo en el mundo. Uh-huh. O sea, el lugar central que ocupa el concepto de partido dentro de la teoría política de Lenin, y cómo eso lo lleva a lo que es la formación de la Unión Soviética, ¿eh? Donde trata de hacer todo tipo de construcciones institucionales, pero donde siempre el Partido Comunista ocupa un lugar central, ¿eh? Es muy interesante en ese libro, por ejemplo, todo el fenómeno de las nacionalidades, como primero, ¿cierto? Se parte de una idea de autodeterminación de los pueblos, para al final, ¿cierto? Ver cómo se incorporan todas las nacionalidades a la Unión Soviética, son en buena medida absorbidas por esta. Entonces, es un libro que tiene que muestra también muchas formas en las cuales Lenin va acomodando un poco su pensamiento a lo que va haciendo como líder político, gobernante, etc. ¿Y la historia de Chile le ha interesado? ¿O? Sí, claro, por supuesto. O sea, bueno, en la misma idea de tomar como episodios, hubo una época que leí harto sobre la Guerra del Pacífico. Hace poco he estado leyendo más sobre historias de los años 20. ¿Ya? Hace unos cuantos años atrás
di con un tipo de literatura que era como una literatura medio bohemia, marginal de esa época, de los años 20. ¿Ya? Después he tratado de recuperar esos libros, no he logrado encontrarlos, pero que hablan de los jazz. Del mundo de Santiago, la bohemia, de ciertos tugurios y lugares. Exactamente. Sí, claro. hay un gran escritor ahí que es de culto, que ha sido rescatado últimamente. Ya me voy a acordar el nombre. Claro que sí, hay un submundo ahí en esa narrativa. Que cuando llega el jazz manouche de Francia, y bueno, hasta el día de hoy uno lo conoce por, qué sé yo, por los Parra, ¿cierto? El tío Roberto Parra, que es el que adapta el jazz a lo que le llama la cultura huachaca. Exactamente. El jazz es otra de sus pasiones, ¿no? Sí, me gusta mucho el jazz. Pero más que el jazz me gusta el blues. El blues. Sí. Ya. El blues encuentro que es una música muy potente, que surge como del corazón de los músicos. Claro, y además una música como de frontera, ¿no es cierto? Un mundo nuevo que están haciendo, de unos cruces, o sea, como toda la música importante, surge en las fronteras de alguna manera. Sí, pues es una música que hace el puente entre, digamos, África. Exactamente. Y claro, el rock moderno. Exacto. Exacto. Es muy impresionante porque además tiene esa capacidad de supervivencia, porque hasta el día de hoy se sigue componiendo y tocando blues en muchas partes. Y grandes bandas, los mismos Rolling Stones, partieron, o sea, el sueño de los Rolling Stones, como lo cuenta Keith Richards en ese libro, era ser los que iban a hacer la difusión del blues en Inglaterra. Y de repente hacían una cosa de 20 días, se transformaron en una banda famosa y ya siguieron otro camino. Me imagino que, bueno, estar ahí en la oficina donde estuvo el famoso ministro de Hacienda, que está en el cuadro en el Ministerio de Hacienda, ¿cómo se llama el ministro ese? Que uno ve en Rengifo. El Rengifo, Sí. ¿no es cierto? Debajo de Rengifo. Me imagino que uno como ministro de Hacienda de repente lo mira y le pregunta, ¿no? Aconséjame desde el pasado. Bueno, en esa oficina es un lugar intenso que no da tregua, que no permite descanso, pero en momentos así difíciles, ¿hay algún libro que lo haya ayudado o que le haya permitido transitar en medio de las tempestades normales que ocurren en cualquier Ministerio de Hacienda, sobre todo en estos tiempos? Sí, bueno, hay libros muy interesantes que se escribieron después de la crisis financiera internacional. Hay un libro de Bernanke, que era el presidente de la Reserva Federal, otro que escribió el que era el secretario del Tesoro en esa época, que son muy interesantes porque cuentan cómo se fueron tomando decisiones de una tremenda proyección o significación en materia de horas, en medio de la emergencia. Eso, ahí uno descubre que ha habido cierto crisis, qué sé yo, momentos que han sido muy, o sea, que le ha tocado vivir a otro. Que no es el único, no es el primero que está viviendo. No, claro. O sea, yo después de leer todo eso, o sea, me tocó vivir la crisis financiera internacional en Estados Unidos. Yo me fui a trabajar cuando dejé el Ministerio de Hacienda, estuve 2 años de consultor, director de empresa, etcétera, y me fui a Washington, al BID, a fines del 2007. Así que me tocó la crisis allá. Después, en el 2010, me fui a la OECD en París, y el 2011-2012 fue la crisis del euro. Entonces me tocó vivir varias crisis de cerca, lo que ayuda un poco cuando nos tocó después el COVID-19, el estallido social y qué sé yo. ¿Y qué es lo que uno aprende más de esas crisis anteriores? ¿Qué es lo que ha aprendido usted más de esas crisis financieras particularmente? ¿Cuál el mayor aprendizaje? Quizás el principal aprendizaje es que esos son momentos en que uno tiene que ser capaz de pensar fuera de la caja. O sea, no puede quedarse en lo que es como por así decirlo, como el manual de cortapalos de la economía. Uno tiene que ser capaz de darse cuenta de la escala a la cual se requiere una respuesta. Y nosotros nosotros en Chile, el Banco Central de Chile fue de los primeros que reaccionamos a la crisis del COVID-19.
Y lo hicimos sobre la base de también tomando un poco esa experiencia anterior, de levantar datos casi en tiempo real de lo que estaba pasando cuando llegó la pandemia a Chile. ¿Cuál es el libro que más lo ha conmovido personalmente, ya saliéndonos de la economía, como ser humano? Un libro que uno lo lea y diga, chuta, después de leerlo, no sé si soy otro, pero me pasó algo potente al leerlo. Bueno, me ha pasado con varios libros, no sé si podría poner uno. ¿Ya? O sea, hay ciertos libros que me han marcado harto. Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, por qué ejemplo. maravilla el libro. El cubano, Sí. del autor del Viaje a la Semilla, etcétera. El gran Alejo Carpentier, que ya se lee poco. Sí. Y es un gran escritor. A ver, ¿por qué ese libro, Los pasos perdidos? Porque das esa idea como de... transmite esa idea como de entrar en terreno desconocido, ¿ah? Y absorber lo que va ocurriendo alrededor y ir cambiando un poco la cabeza con lo que uno va encontrando. Ese libro además lo leí durante un viaje de mochilero por Sudamérica, así que también es de esos libros que sintonizaron con el momento. Luego, bueno, ya hablamos de Los Detectives Salvajes, que también me marcó harto. Después, ahora más recientemente, a propósito de Almudena Grande. Sí, no hablamos de ella. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te interesó la Almudena Grande? Sí, yo leí, bueno, hace como 3 años leí Inés o La Alegría, que es un libro que, bueno, transcurre ya en la postguerra civil. Donde se forma este como pequeño ejército para volver a invadir España desde Francia. Se da el paralelo entre quienes están como tratando de volver a España por las armas y esta mujer que cocina, que les cocina con mucho amor. Y después se terminan transformando como en el sostén de todos estos hombres que volvieron derrotados de esta aventura. O sea, Almudena Grande habla mucho sobre un episodio que yo lo encuentro muy dramático, que además tiene que ver con mi historia familiar, porque mi madre era catalana, ¿cierto? Mi madre y mis abuelos llegaron a Chile durante la Guerra Civil Española. Pero lo que ocurre después de la Guerra Civil, cuando se van los refugiados a Francia. En Francia terminan en campos de concentración en las playas del sur de Francia. Y después se incorporan al ejército de liberación de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Y llegan a París, porque el primer tanque que llega al Arco de Triunfo en París es un tanque de republicanos españoles. Porque Leclerc, que era el general que lideraba todo esto, valoraba mucho la valentía de los españoles. Qué impresionante eso, que sean ellos los primeros. Y luego viene el desencanto de toda esta gente que apoyó a los aliados pensando que después iban a reconquistar España, claro, y eso nunca ocurrió. Y eso no ocurrió. Entonces, ese episodio, en términos así de casi emocionales, yo lo encuentro muy, muy dramático. ¿Y la poesía le ha interesado alguna vez? ¿O no es tan más o menos. Nunca ha sido bueno para la poesía. Ya, no hay nada ningún poeta que le haya llamado la atención o que... no. No soy bueno. Ya. Pero tengo algo que para mí es un gran tesoro. Ya, a ver. Que es que tengo algo que me lo dejó mi padre, que es un ejemplar de Canto General de la edición clandestina de claro. 1950. Ya. Que incluso tiene una dedicatoria de Neruda a mi papá y qué sé yo. Entonces sí lo tengo en mi casa. Y ese sí cada cierto tiempo de repente lo geo y hay algunos poemas muy, muy bonitos ahí. Bueno, toda la relación de Neruda y España. Sí. España en el corazón. Bueno, y ahora, bueno, va a terminar el gobierno. Usted
va a dejar de ser ministro, uno se imagina que va a tener más tiempo para leer, ¿no es cierto? ¿Qué le gustaría leer? Así que tenga ganas de leer y que el tiempo no le da. ¿O en dónde le gustaría meterse? ¿En qué filón? ¿En qué tema? ¿Dónde? Una vez que, si es que llega a tener tiempo, no sé, seguramente irá a otro cargo importante, pero... Bueno, a mí me gustaría no solo leer, sino que escribir. Yo normalmente he escrito harto, o sea, hasta el Banco Central yo escribía normalmente un par de papers al año. ¿Pero qué escribir? ¿Paper o otra cosa? Paper, y tengo un par de libros. ¿Ya? Yo tengo como 100 papers publicados. Sí. Y ya ahora en Hacienda ha sido imposible seguir escribiendo, pero al mismo tiempo voy como tomando nota mental de las cosas que quisiera contar. O sea, me gustaría, por ejemplo, poder escribir la historia de lo que fue la crisis del COVID-19 y el estallido social en Chile. Pero más allá de eso, más allá de lo que me gustaría escribir en términos de leer, bueno, tengo varios libros ahí guardados. Yo cuando viajo siempre paso por alguna librería. ¿Y los guarda esperando que los va a leer en algún momento? Claro, yo leo más o menos la mitad en inglés. La mitad de las cosas que leo son en inglés y la otra mitad en español, y también leo un poco de francés. Mira, trilingüe, ¿ya? Sí. Y en inglés, ahí le vamos a preguntar al libro, pero ¿cuál es la diferencia de leer en inglés? ¿Qué le pasa cuando lee en inglés como lector? Para mí la gracia es que uno no está mediado por un traductor. Entonces, porque a veces uno cuando lee un libro escrito en inglés traducido al español, para entender bien lo que dice tiene que hacer como el ejercicio contrario. Claro. O sea, por ejemplo, una vez yo estaba leyendo un libro en que describían una actividad social y la describían como la fiesta del Jerez. Y dije, ¿una fiesta del Jerez? Suena como una cosa folclórica, no sé. Y el Sherry Party, que no es una fiesta probablemente tal, es como como un aperitivo previo a una cena, otra cosa. Entonces, claro, la gracia de leer en inglés es que uno puede leer muchas cosas en la lengua que originalmente se escribió. ¿Ah? ¿Y en francés qué le gusta? ¿Le gusta la literatura francesa o hay algún autor? O sea, me cuesta un poco más porque tampoco manejo tanto el francés. Pero, por ejemplo, leí HHHH de Binet, ¿ya? Que es la historia del atentado contra este gobernador que tenía Hitler de Checoslovaquia. Perfecto, ya. Y ese libro es muy, muy entretenido. Cómo se organizan 4 exiliados que los ingleses los mandan a Checoslovaquia para cumplir esta misión. Entiendo, me contó un pajarito que leyó un libro sobre el Batavia. Ah, sí, por supuesto. Hay 2 libros por lo menos, pueden haber más. Hay un francés que escribió un libro sobre el Batavia, pero parece que este libro que usted leyó no es del francés, sino que es porque hay uno que escribió Simon Leys, que es un francés, Los naufragios del Batavia, pero este otro lo escribió Mike Dash, parece que es. Sí. ¿Qué le interesó ahí de esa historia? O sea, lo que pasa es que yo leí, creo que el libro del francés es uno que es cortito. Es cortito. Que tiene, no sé, 50 páginas. Y lo encontré una historia increíble. Porque, ¿cierto? A los que no lo hayan leído, esta historia de este naufragio. Holandés. ¿No claro, en una isla frente a la costa. 1600 y tanto haber sido por ahí. Claro, por ahí. Ya. Y donde hay un personaje que es parte como del staff del barco, que se transforma en una especie de dictador y que comienza a cometer todo tipo de crímenes. Una cosa realmente un psicópata que toma el control. Sí, exactamente. Que domina a todas las mujeres. Es terrible, un personaje tremendo. Eso es una historia impresionante. ¿Y ese libro lo recomienda? Claro, porque... Es más completo que el de Simon Leys. Claro, ese cortito uno lo deja como entusiasmado en conocer más la historia y claro, después ahí este otro ya cuenta como más el detalle. Hay muchos libros que son de historias reales que son, como decíamos, la guerra del fin del mundo, que superan la historia ficción. Supera a la ficción. Y hoy día hay muchos libros en que
el autor se mueve entre esos dos géneros, o sea, es un híbrido entre, bueno, mismo Emmanuel Carrer es uno. Uh-huh. Hay un chileno, Benjamín Labatut, que está escribiendo ahora sobre el tema de la ciencia también. Sí, también lo leí hace interesante. poco. ¿Le gustó Labatut? Sí, me encantó. Bueno, Maniac o El terrible Verdor. Maniac leí. Ya. Me pareció un libro increíble, o sea, es difícil para uno imaginarse que en torno a la vida de estos físicos se puede construir una historia apasionante. Sí. A lo mejor falta un novelista que tome el mundo de los economistas, ¿no? Que haga un poco lo mismo. Sí, sí. Pero es fascinante. Y bueno, yo ahora recién empecé a ver una serie de televisión que se llama Transatlantic. ¿Ya? Que es sobre la organización que sacaba refugiados judíos de Europa en la Segunda Guerra Mundial para llevarlos a Estados Unidos y sacaron a grandes pintores, qué sé yo. Y resulta que uno de los protagonistas de esa historia, que ahí en la serie, es un economista bien famoso del desarrollo, que yo lo conocí porque era muy cercano a Cieplan, que era la gente con la que yo empecé a trabajar. Claro. Y es muy sorprendente ver un personaje que uno conoce transformado en un personaje de una serie de televisión. De una serie. Y así de aventuras. Claro. No hablamos de su paso por Cieplan, que yo creo que fue bien importante. Ahí usted compartió con economistas de gran... digamos, economistas muy, muy potentes chilenos. Entiendo que uno de sus maestros fue Alejandro Foxley. Y ahí en ese mundo de Cieplan, ¿cuáles eran las lecturas o qué libro asocia usted a esa etapa? Primero cuéntanos un poco lo que significó trabajar ahí en Cieplan para usted. Sí, bueno, yo a Cieplan llegué con 20 años. Estaban terminando el segundo año en la universidad. Y llegué de puro patúo, porque vi un día en la universidad un aviso que convocaban a presentarse como a un concurso para ser ayudante. Y yo decidí probar porque no tenía nada que perder. Y bueno, y llegué, me invitaron a una entrevista con René Cortázar. Y después me quedé trabajando con Patricio Meller, que es un gran maestro de generaciones de economistas chilenos. Y bueno, esto era plena época de la dictadura, entonces era como un refugio no solo para economistas, sino que también para intelectuales, sociólogos, etcétera. Mucha gente circulaba por ahí. Entonces, y la gracia que tenía Cieplan es que tenían religiosamente todos los días a media mañana y a media tarde había un café. Y uno tenía que bajar al café para conversar sobre... Y ahí sucedían conversaciones fascinantes. Sí, claro. O sea, bueno, se hablaba sobre lo que distinta gente estaba investigando, pero mucho de la coyuntura, lo que estaba pasando en Chile, en el mundo. Al poco tiempo vino la crisis del 81, 82. Claro. Pero bueno. Que fue una crisis económica muy grande aquí en Chile. Así que, bueno, para mí fue... O sea, yo seguí con Cieplan un buen tiempo, no solamente como ayudante, después fui asistente de investigación, después fui investigador visitante, asociado o algo por el estilo. Así que estuve durante hartos años vinculado a Cieplan y entré al gobierno en el 90 con el equipo que entró al Ministerio de Hacienda con Alejandro Foxley. ¿Y algún libro o algo que le haya abierto la cabeza en ese momento, que lo haya o que le haya recomendado a alguno de esos maestros, que le haya abierto alguna ventana? Sí, bueno, en esa época yo diría hay un argentino, Carlos Díaz Alejandro, que ya murió hace varios años, pero que escribió mucho sobre la historia económica de Argentina y cómo Argentina, de ser este país que prometía todo, junto con Australia, Canadá, qué sé yo, después se fue frustrando en su desarrollo económico. Es como decir un caso de desarrollo frustrado, como dijo Aníbal Pinto sobre Chile. Bueno, también me tocó conocer a Aníbal Pinto. Conoció a Aníbal Pinto, otro maestro. Aníbal Pinto, claro. Pero yo creo que eso tenía mucho que ver con cuál fue un poco el rol de ese conjunto economista en la transición a la democracia.
porque a nosotros nos tocó un periodo en el cual la transición de la democracia en Chile ocurrió después que en otros países de América Latina, y en muchas de esas otras experiencias, en Brasil, en Argentina, en Perú, en buena medida esa transición se vio frustrada por grandes crisis económicas. Entonces, de ahí, ¿cierto? Como un poco como la filosofía de Alejandro y en fin, todo el equipo que entró al gobierno era, ¿cierto? Ir de menos a más, ¿no? en lugar de lo opuesto. No prometer lo que no se iba a poder cumplir. Gradualidad. Y buscar siempre superarse en términos de la conducción económica. Gradualismo, prudencia, etcétera, ¿no? Claro. Ministro, bueno, quiero agradecerle esta conversación que hemos tenido en este espacio, liberados un poco de la coyuntura, un espacio sobre libros. Espero que lo haya disfrutado. Para mí ha sido muy interesante conocer al Marcel lector. Dejó varios libros ahí recomendados que anotamos y que espero que los que nos escuchen también los puedan disfrutar. No sé si quiera decir algo más sobre lo que es para usted leer, el acto de leer. ¿Qué es para usted? Bueno, para mí leer es entrar en un mundo distinto del que uno lo está rodeando en el día a día. Significa embarcarse en historias, en aventuras que a lo mejor no le va a tocar vivir, pero que a través de los libros uno es capaz de conectarse con ellas. No lo mencioné, pero también me gustó una época que me dediqué a leer sobre exploraciones árticas y antárticas. Sí. Ya. Entonces todo eso, de todas esas cosas, uno siempre saca algo. Siempre se queda con algo. De hecho, a propósito de las exploraciones antárticas, cuando estaba en el Banco Central y estábamos ya, en fin, un poco avanzada la crisis y logrado, ¿cierto?, superar gran parte de los problemas que habíamos tenido, me tocó ahí hablarle al personal del banco y le hablé de la historia de Shackleton, del naufragio del Endurance y cómo como capitán logra mantener a su tripulación unida, a salvo y sobrevivir a las peores condiciones imaginables climáticas y al final llegar con ellos a salvo. Entonces esa idea de haber protagonizado un periodo en el cual logramos sacar el país adelante, sacar la economía adelante en condiciones muy complejas, es un buen ejemplo de las cosas que uno también extrae de lo que lee, lo que aprende, a veces las emociones mismas que uno extrae de la lectura. Si le gusta eso, le recomiendo un libro de un autor que estuvo hace poco acá, lo entrevisté, un autor más joven, Patricio Jara, escritor nortino, un libro sobre el piloto pardo, que acaba de salir publicado por Alfaguara. Se lo recomiendo, creo que le va a encantar. Conocemos poco del piloto pardo y ahí, muy bien informado y documentado, yo creo que le va a fascinar ese libro. Se lee rápido, como no tiene tanto tiempo ahora. Ministro, muchas gracias por este tiempo que nos ha regalado a mí, a la radio y a los hipócritas lectores que nos escuchan. Mucho éxito en todo lo que viene. Muchas gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar en otro podcast. Si quieren buscar episodios anteriores con conversaciones tan interesantes como esta, vayan a la página de pauta.cl, también en Spotify, y recuerden que los viernes a las 8 de la tarde se estrena cada nuevo capítulo de Tu Hipócrita Lector. Nos encontramos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.